gracias Walter, gracias a Julieta y Albina por la invitación. La verdad que estoy muy contenta de participar de este ciclo de charlas que, bueno, nos convoca a hablar del cambio climático con una visión multidisciplinaria que, bueno, como bien decían recién, tanto vos como los expositores anteriores, por ahí es el camino para poder llegar a una adaptación y mitigación de todos los efectos. Así que bueno, sin más, paso a compartirles mi presentación. Bien, ahí me están viendo bien. Bueno, perfecto. Bueno, yo les voy a hablar un poco de algunos aspectos generales del cambio climático y las pesquerías. Para empezar, me pareció importante en principio hacer una breve mención sobre las escalas temporales de la variación natural del clima, ¿no? Como, bueno, todos vivimos y experimentamos diariamente, existe una variación natural del clima, aquella que ocurre a lo largo de las horas, de los días y de los meses, se la denomina variabilidad atmosférica, aquella que ocurre a lo largo de los años y también entre meses y años se denomina variabilidad climática, y la característica de este tipo de variabilidad es que si bien se registran variaciones respecto a los valores medios históricos y los desvíos, esas variaciones no son significativas y tampoco es que perduran a lo largo de un periodo de tiempo prolongado. Y en cuanto a lo que es la variación del clima entre décadas y también entre siglos, y cuando esas variaciones en los valores medios y en los desvíos sí presentan una diferencia significativa, además persisten en el tiempo, y además llevan a aumentar los valores extremos de ciertas variables, sí estamos frente a una variación que se denomina cambio climático. ¿Cuáles son algunos eventos asociados a cada una de estas escalas? En las dos primeras que mencionamos, podemos hablar de la variación generada por tormentas, entre las estaciones secas y estaciones húmedas, después lo que son las variaciones interanuales como el Niño y la oscilación decadal del Pacífico. Pero ya cuando hablamos de cambio climático, hablamos de otros eventos, particularmente voy a mencionar algunos referidos al océano, que vamos a meternos de lleno en nuestra temática del agua. Algunos eventos son la acidificación, el aumento de la temperatura del mar, cambios en la salinidad y en las corrientes oceánicas, un aumento en el aporte de agua dulce y también en el nivel del mar. Bien, nosotros podemos decir con vastas evidencias que hoy nos encontramos aquí. Y esto nos lleva a que la acción por el clima sea urgente y ahora. Bueno, brevemente quería mencionar algo de cómo llegamos a este punto, que seguro es algo que ha surgido en los capítulos anteriores de este ciclo, ya que venimos hablando de cambio climático ya hace unas semanas. A partir de la revolución industrial existió un uso intenso de combustibles fósiles como el carbón, el gas y el petróleo, que llevó a un aumento de las emisiones de los gases de efecto invernadero, principalmente del dióxido de carbono. Entonces este efecto invernadero, que si bien es un proceso natural muy importante, ya que ha posibilitado el desarrollo de la vida en la Tierra, ya que mantiene a la atmósfera a una temperatura templada que permite el desarrollo de la vida, a causa de este aumento en la concentración de los gases invernadero, estamos ante un efecto invernadero magnificado, se podría decir. Entonces, el efecto de esto es una elevación de la temperatura en el ambiente por encima de lo que viene siendo históricamente en etapas previas al desarrollo industrial. Entonces, ¿cuáles son algunas consecuencias de este cambio climático en diversos ámbitos, ¿no? Bueno, un poco lo que comentaron Carlos y Jaime sobre un aumento en la frecuencia de eventos climáticos extremos, tales como tormentas, inundaciones y sequías. Después otra cosa que se está registrando es la pérdida de la biodiversidad y todos los riesgos
ecosistémicos que esto conlleva, y también efectos a nivel de el ámbito socioeconómico, que quizás también es un poco lo que nos llama a este capítulo del ciclo de hoy, y que acá voy a hacer uso un poco de mi sesgo, y voy a hablar de ejemplos relacionados con la pesca, es decir, el impacto del cambio climático en aspectos económicos, poniendo a la pesca como ejemplo. Bien, entonces, decimos que existen cambios naturales, como son las variaciones estacionales e interanuales, que sí, impactan en ciertos aspectos en el océano, como la circulación, los patrones de huracanes y las precipitaciones, y el océano es resiliente frente a estos cambios. Ahora bien, ¿qué sucede cuando se suman los cambios ligados a la actividad humana? Como bien habíamos dicho antes, aquellos relacionados con el uso intenso de combustibles fósiles, o también la sobrepesca. Bueno, la resiliencia del océano frente a estas presiones es superada. Entonces, ¿cómo serán afectados los ecosistemas marinos? Y cómo debe adaptarse el manejo de las pesquerías frente a este escenario. Bueno, como les mencioné al inicio, sobre algunos eventos ya registrados en el océano como consecuencia del cambio climático, voy a hacer hincapié en el aumento de la temperatura del mar, que es uno de los efectos más estudiados, y particularmente la consecuencia biológica de la cual más reportes se tiene actualmente es los cambios en la distribución de especies hacia mayores latitudes, es decir, hacia los polos, y también hacia mayores profundidades. Para desarrollar un poquito esto, les traigo dos ejemplos. Esto lo tomé de un trabajo científico en el cual se evaluó la composición de la comunidad de peces en el mar de Barents, en el océano Ártico. Brevemente lo que muestran estas figuras es, en un color azul, un componente particular de la comunidad, que vamos a llamarlo el grupo frío, que es aquello que está formado por especies que tienen una tolerancia a temperaturas relativamente bajas. Y lo que está en color rojo representa a un grupo de especies que está adaptada a temperaturas un poquitito más templadas. Entonces, todo esto que abarca el área de color es la distribución de la comunidad de peces en esta zona del Ártico. Ahora, de 2004 a 2012 se registró un aumento en la temperatura, derretimiento de hielos incluso, que lo que llevó es a un cambio en la distribución en el espacio de estos dos grupos. Fíjense que lo que corresponde al grupo adaptado más efectivamente al frío, su distribución quedó restringida hacia una zona más norte y más oeste, mientras que por el contrario, el grupo de especies mejor adaptado a unas temperaturas un poquito más elevadas, amplió su distribución en relación a lo que se registraba en años anteriores. Bueno, estos cambios en las distribuciones de las especies son los que pueden generar impactos en la economía de los países. Acá vamos entonces con otro ejemplo que involucra a la caballa del norte, caballa del Atlántico. Nos situamos ahora en la zona este del Océano Atlántico, en donde esta especie representa uno de los principales recursos pelágicos que se ha explotado históricamente en esta zona. En este trabajo lo que han mostrado también es un cambio en la distribución que está evaluado desde los años 2011 a 2017, y fíjense que inicialmente la distribución está acotada a esta zona y luego se va ampliando hacia el norte progresivamente y también hacia el oeste. Entonces, como conocemos, en el océano no hay barreras físicas, es decir, que las especies se mueven libremente a lo largo de ellos. En todo caso, lo que limita la distribución es lo que hablamos anteriormente, sus rangos de tolerancia a ciertos aspectos ambientales. Pero bueno, ante un aumento de temperatura en esta zona donde se ubicaba inicialmente, esta especie comenzó a desplazarse hacia zonas más frías.
Entonces, el manejo de la pesca de estas especies que antes involucraba ciertos países, ahora necesariamente tiene que involucrar la presencia de nuevos países, como por ejemplo Noruega, Islandia, Groenlandia, que antes no tenían acceso a este recurso, y ahora lo tienen, y en una enorme cantidad para explotar. Y esto ha traído muchos problemas, todos estos problemas se trasladan a lo que es la dinámica diaria y la economía de estos países. Esto es un ejemplo de una nota en donde se habla de cambios sustanciales en distribución no solo de caballas, sino de otras especies. Entonces, ¿cuál es el problema actual? Que ahora en esta zona de la Unión Europea, donde se gestionaba el manejo de las cuotas que se le permiten pescar a cada país, ahora se suman países como Noruega, Islandia, Islas Feroe, que también quieren pescar caballas, pero que no se les da una cuota elevada dentro de lo que es el manejo de la pesca en la Unión Europea. Entonces, ¿qué ha pasado? Han establecido cuotas de pescas de forma unilateral, y que están entre un 25 y un 40% por encima de los límites recomendados para que la gestión de la pesca de esta especie permanezca dentro de los límites sostenibles. Entonces, esto es un claro ejemplo de cómo el cambio climático vía afectar a los recursos naturales que nosotros explotamos, impacta en la economía, en la política, y eventualmente, si no tomamos acción prontamente, vamos a poner en riesgo a la disponibilidad de estos recursos. Entonces, se espera que el cambio climático vaya a alterar las prácticas pesqueras en toda su cadena de valor, desde la distribución y la abundancia de los recursos, hasta el momento y la ubicación de la pesca, los lugares en donde se embarca, la conservación del pescado, su comercialización y su consumo. Y bueno, nos podemos preguntar qué problemas puede generar no implementar una gestión pesquera adaptada al clima. Básicamente, lo que va a hacer es impedir alcanzar o mantener una pesca sostenible. ¿Y a qué nos referimos con pesca sostenible? ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué nos resulta justamente una herramienta de gestión tan importante frente a este cambio de paradigma al que nos somete el cambio climático, ¿no? Bueno, la pesca sostenible es una práctica que gestiona considerando a los ecosistemas en su totalidad, ¿sí? Además contribuye en la protección de las especies y de ciertos hábitats marinos que son sensibles, mantiene las poblaciones de todas las especies en un nivel saludable, utiliza métodos de pesca selectivos, también mantiene la biodiversidad. Algo importante es que cumplen con la legislación y las normativas vigentes a escala mundial, lo cual es una condición básica para alcanzar una pesca sostenible. Y otro punto importante es que facilitan el origen de todos los peces, de todo lo que es su producto pesquero, desde el punto de captura hasta el mercado, ¿sí? Esto es importante ya que va a combatir algo que llamamos la pesca ilegal, y que claramente no tiene todos estos mecanismos de trazabilidad. Y lo que es más importante aún es que emplear un manejo de la pesca adaptado al clima es importante para garantizar la seguridad alimentaria. Como bien sabemos, hay muchos países en los cuales el consumo de pescado representa un elevado porcentaje de la dieta, y además quizás es también la única fuente, o la más importante fuente de proteínas dentro de su dieta. Entonces, ¿qué iniciativas o proyectos hay a nivel mundial que van en pos de efectuar, garantizar y hacer cumplir una pesca sostenible? En principio, algo que conocemos todos son los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que fueron establecidos por Naciones Unidas en 2015, son 17 en total, y el objetivo número 14 es el que refiere a la vida submarina, y está conformado por 8 metas, entre las cuales se mencionan
puntos que justamente contribuyen a una gestión sostenible de la pesca, además de la conservación de la biodiversidad, mejorar la salud de los océanos. También hubo un proyecto para preservar, para 2020, ya han pasado 2 años de esto, de al menos el 10% de las zonas costeras y marinas, y así algunas otras iniciativas que los países que forman parte de Naciones Unidas son impulsados, y también hay una colaboración externa para poder lograr estas metas. Después, otra cosa que podemos mencionar es el mecanismo del enfoque ecosistémico de la pesca. Esto es un proceso de planificación de gestión que lo que tiene de interesante es que, por supuesto, abarca los principios del desarrollo sostenible, pero incluye en los elementos humanos y sociales de la sostenibilidad. Es decir, que no solo queda acotado a aquellas cuestiones ecológicas y medioambientales. Entonces, en este sentido, lo que se busca es una sinergia entre varios ámbitos, en donde el fin, digamos, es que se mantenga una productividad elevada de los stocks pesqueros, a la vez que se hace teniendo en cuenta la conservación de la biodiversidad, y que esto deje un rédito importante y seguro en cuanto a los aspectos socioeconómicos para el desarrollo de las sociedades. Bien, y en cuanto a la pesca en Argentina, si bien hasta el momento las pesquerías argentinas no han sufrido cambios significativos atribuibles al cambio climático, sí hay ciertos cambios ambientales, oceanográficos, en el Atlántico sudoccidental, que nos prenden algunas alarmas para anticiparnos a posibles cambios que pudieran ocurrir. Estos cambios ambientales, por ejemplo, son unas zonas de calor, o hotspots, que se llaman también, en la zona frente al Río de la Plata, en donde en los últimos años se han registrado eventos frecuentes de aumentos de temperatura por encima de los valores medios históricos. Y por el contrario, en el sur del Atlántico sudoccidental, frente a la zona sur de la Patagonia, lo que se registra es un efecto contrario, es decir, un enfriamiento. Entonces, ¿cuáles son las iniciativas o proyectos que desde el Instituto se han abordado para mantener y mejorar el asesoramiento de la pesca, considerando una gestión sostenible y adaptada al clima? Bueno, en materia de investigación se ha elaborado un informe en donde se resume el estado del conocimiento del efecto del cambio climático en el Atlántico sudoccidental sobre los recursos pesqueros, que está pronto a publicarse, así que espero que en un corto tiempo todos puedan estar leyéndolo. Después se ha formado un grupo que aborda la temática de cambio climático y pesquerías, que está conformado por integrantes de los distintos programas y gabinetes del INIDEP. Y esto lo que tiene de rico, es algo que hemos venido mencionando a lo largo de este encuentro, es el abordaje transversal de la temática. Aquí en el INIDEP hay muchas líneas de investigación, y la idea de abordar al cambio climático de distintas aristas es poder tener una visión superadora, a la cual podríamos llegar si todos, digamos, vamos con nuestro sesgo individual, ¿no? Y poder lograr ¿Te podemos así... pedir si podemos ir cerrando, Micaela? Sí, perfecto. Gracias. Y finalmente, como para cerrar entonces, otras actividades en las cuales INIDEP está inmerso es en participación en talleres para la gestión del enfoque ecosistémico de la pesca, así como también en proyectos de análisis de bycatch en las pesquerías argentinas, y finalmente la planificación de la construcción de un nuevo buque clase hielo, que lo que planea es ampliar las zonas de exploración hacia los sectores antárticos y subantárticos, y que por supuesto esto trae de la mano la implementación de nuevas tecnologías, y reforzar los diseños de campaña, que por supuesto van a seguir continuando con esa integración de pesquerías y ambiente.
Bueno, muchas gracias.